iniciar el homenaje a la Virgen de Guadalupe y de estar mucho gusto. Se dio la oportunidad en este día, que es el primero, y pues vengo con mucha alegría aquí con ustedes. También porque su párroco, el Padre Paul, todos lo conocen, claro. El Padre Paul es mi compañero. Nos ordenamos hace casi ya 10 años juntos en la catedral por el cardenal Francis George, y desde entonces pues vamos orando uno por otro. Él es una persona pues, generosa, ¿verdad? Con la comunidad hispana, que la ama y la sirve. Y bueno, estuvimos en el mismo altar el día que fuimos ordenados sacerdotes. El próximo año, el día 19, vamos a cumplir ya 10 años. Tan rápido que se pasa el tiempo. Y los dos, pues con mucha alegría, seguimos adelante. Fuimos ordenados 5 americanos, que son de aquí en Chicago, y 5 extranjeros. Y hasta ahorita, gracias a Dios, gracias a la Santísima Virgen, y protección, y gracias a la oración de toda la iglesia, de todos ustedes, porque hay mucha gente que reza por los sacerdotes, mucha gente que reza por nosotros. Los 10 somos sacerdotes que estamos allí, ¿verdad? Sirviendo a Dios. Hasta ahorita vamos muy bien, nos queremos mucho, pues con clases, nos apoyamos, y pues me da mucho gusto estar aquí en la parroquia de uno de mis hermanos, compañeros sacerdotes, del Padre Paul. También pues hablando de las mamás, de la Santísima Virgen, mi mamá me acompaña hoy también, me acompaña en todo clases, etcétera. Y también la traje a rezar, ¿verdad? Yo siempre veo esta compañía como la Virgen María con Jesús, ¿verdad? Una madre siempre nos cuida, nos protege, nos alimenta muy bien. Y pues es un honor para mí, para el sacerdocio, siempre acompañando con su oración, y a veces también puede acompañarme a compartir con ustedes. Bueno, le acabamos de regalar a la Virgen un ramo de flores, que es el rosario. Desde muy niño yo aprendí que el rosario es un ramo espiritual de flores. Cada Ave María, una flor. Cada letanía, decimos en México, un piropo a la Virgen. Es decir, una palabra bella, bonita de nuestro corazón para la Virgen, la letanía. Entonces, en este mes de diciembre se acostumbra mucho llevarle flores a la Virgen. Y el rosario, con oración bellísima, pues es un ramillete de flores espirituales a la Santísima Virgen María. Me pidió el Padre Elio que iniciáramos este novenario hablando un poquito sobre la Inmaculada Concepción, que se va a celebrar el 8 de diciembre, un dogma de fe que todos debemos creer y, claro, celebrar. Como iglesia lo hacemos cada año el día 8 de diciembre de una manera especial. La Inmaculada Concepción también es la patrona de este país, de los Estados Unidos. Cada país tiene su patrón o su patrona, ¿verdad? Decimos, la Virgen de Guadalupe es la emperatriz de todas las Américas, y por allá en aquellos tiempos decían, y de las Islas Filipinas, ¿verdad? Estados Unidos tiene como su patrona, ¿verdad? Podemos decir, la Inmaculada Concepción. México, la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Perú, no sé, ¿no tiene patrón? No. Bueno, pero hay grandes santos, me imagino está Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, grandes santos del vecino continente, ¿verdad? Pero cada país está encomendado a un santo muy especial. Entonces la Inmaculada Concepción es la patrona, ¿verdad?, de los Estados Unidos. Entonces por ese lado nos debemos sentir
saben cuál es el pecado original? La desobediencia La de desobediencia. Se le llama pecado original porque fue el primer pecado. Por eso el pecado original, el que dio origen, ¿verdad?, al pecado original, el pecado de la desobediencia. En alguna de las oraciones de la misa dice que pues, la desobediencia de sus primeros padres les ganaron un Salvador, Jesucristo nuestro Señor, que obedeció a su Padre Dios. Lo contrario de sus primeros padres que desobedecieron, porque Dios les pidió, Jesús obedeció a su Padre Dios. Entonces, la Inmaculada Concepción fue concebida sin ese pecado, ¿verdad? Fue librada de nacer con cualquier mancha, ¿verdad?, de pecado para ser la madre de nuestro Señor, ¿verdad?, porque iba a ser la madre de Dios. Entonces era muy apropiada que la madre de nuestro Salvador, la Santísima Virgen, fuera librada pues, de toda mancha de pecado original. Ya desde la Escritura, el ángel Gabriel la saluda con unas palabras bellísimas con las que le hemos saludado todos nosotros esta tarde. ¿Qué le dijo el ángel Gabriel a la Virgen? Dios te salve María, llena eres de gracia. Llena eres de gracia, llena eres de la gracia de Dios, sin pecado original. Un saludo que a nadie más se le ha dado, solo a la Santísima Virgen, llena de gracia, llena de gracia. Entonces, desde los primeros siglos ya los cristianos sabían que por ser la madre de Jesús, nuestro Señor, ya la celebraban como inmaculada, sin mancha, concebida sin mancha del pecado original. Y por muchos siglos, aunque fue una creencia muy clara para la gente, para el pueblo, ¿verdad?, el sentido del pueblo era que la Virgen era purísima, era inmaculada. Pero no fue hasta el siglo XIX, ¿verdad?, que este dogma fue pronunciado y fue dado por el Papa Pío IX, un 8 de diciembre de 1854. Y pues el dogma dice así, ¿verdad? Declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María, desde el primer instante de su concepción, por un privilegio